¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendice. Para mí realmente es un verdadero honor, un verdadero placer poder estar con ustedes. Les agradezco que ustedes estén escuchando estas palabras. La enseñanza que quiero transmitirles en el día de hoy para mí ha sido la mayor revelación que he podido tener a lo largo de toda mi vida. Y estoy hablando de que soy una persona de más de 30 años de cristiano. Yo me crié en iglesias cristianas. Desde los 7 años yo ya estoy, desde los 4 o 5 años ya estamos formando iglesias, porque en el garage de mi casa se hizo una congregación. Ahí empezamos un trabajo. Desde pequeño fui formado en los caminos del Señor y por más de 30 años estuve en iglesias bautistas aprendiendo todo lo que más pudiera sobre las Escrituras. Me formé en medicina y dentro de la medicina me formé dentro de la psiquiatría. ¿Por qué les hago esta introducción? Porque a lo largo del tiempo que llevo trabajando empecé a articular lo que es la psiquiatría con lo que es la palabra no es articular, de repente la palabra es, empecé a tomar preceptos y entendimientos de cómo funcionan las dinámicas psíquicas para poder entender por qué el hombre muchas veces le cuesta tanto acercarse a Dios. En un momento determinado creí que había comprendido algo. Hace unos 7 años atrás el Señor nos llamó al pastorado y cuando digo que nos llamó, no te llama. No, a mí por lo menos no me llamó con una visión, un ángel que vino, se me apareció. Para mí fue algo muy práctico. Me empezó a venir gente al consultorio que me empezó a pedir palabra, le empecé a dar palabra, se formó una célula y a partir de ahí se terminó formando lo que hoy entendemos como una congregación de reforma. Pero desde que estamos trabajando con personas, y lo estoy haciendo desde hace mucho más que simplemente 7 años, pude observar algo. Las personas que reciben a Jesús en su corazón, la enorme mayoría no termina de manifestar lo que nosotros decimos que es Cristo. Y esto me ha preocupado muchísimo y me ha angustiado muchísimo a mí mismo en la vida personal también, porque me he encontrado con que muchas veces debiendo hacer o debiendo mostrarme de determinada forma al mundo para manifestar a Cristo, no lograba hacerlo. Durante muchísimo tiempo me enseñaron sobre lo que es las historias bíblicas, como David, como Noé, como Moisés, como José, como Daniel, y me aprendí todos los versículos bíblicos que más pudiera. Pero hubo un momento en mi vida donde yo tuve que tomar decisiones para no pecar, y las historias que había vivido, las historias, mejor dicho, que había aprendido, no me sirvieron de mucho en ese momento. La teología, la doctrina, la palabra escrita no cobraba vida en mi vida y eso terminó siendo un problema para mí. Lo triste de esto es que trataba de alguna manera de transmitir esto a la congregación. Trataba de alguna manera de enseñarle a la congregación a vivir la vida a través de la fuerza de la palabra. Lee versículos bíblicos, estudia Biblia, ponete a orar, cantá canciones, vení a la iglesia, poné tus diezmos. La vida te tiene que ir mejor de esa forma. Pero yo veía que las personas no cambiaban. Formamos un programa de educación emocional. Trabajamos en sanidad interior. Aprendimos lo que es un montón de dinámicas espirituales para que las personas pudieran salir de una antigua manera de vivir una nueva forma de vida. Y la realidad es que yo veía cambios esporádicos, cambios eventuales, que se sostenían en una determinada cantidad de tiempo y al tiempo volvían a recaer. Iglesias que se dividen, pastores que se pelean, consejos de pastores que donde debiera estar la mayor fluidez de revelación y de manifestación del reino, terminan siendo lugares de política. Iglesias que debieran ser ámbitos donde se juntan a hablar de asuntos de reino para ver cómo una ciudad es transformada, terminan convirtiéndose en un centro de discusiones familiares. ¿Qué estaba pasando con la iglesia? ¿Qué está pasando con la iglesia? Y la gran pregunta que me hice durante todo este tiempo y que terminó haciéndome mucho ruido a lo largo de estos años atrás, el Señor me termina de confrontar con una simple palabra: falta mi naturaleza. Falta mi naturaleza. Esta fue una palabra que a mí me impactó mucho. Entonces empecé a preguntarme algo. ¿La gente que dice ser cristiana realmente es cristiana? Es decir, ¿qué es la conversión? Me tuve que ir al Génesis, y no me refiero al Génesis de la Biblia, sino al Génesis que somos nosotros. Nosotros somos el Génesis de Dios. Nosotros somos la nueva creación de Dios. Él empieza con nosotros algo nuevo porque en nosotros hizo una nueva criatura, según el libro de 2 Corintios. Entonces estamos hablando de que, ¿cuál es el principio de las cosas? Y entendemos lo siguiente. Entendemos que cuando Dios crea al hombre en el Génesis bíblico,
lo crea con un propósito. El hombre cae, peca, ya voy a hablar rápidamente de esto, pero Cristo, Jesús, viene al mundo para volver a cerrar el paréntesis que se abrió en el pecado. Él vuelve a cerrar ese paréntesis y Él vuelve a instituirse como el segundo Adán, para volver a generar a partir de Él una nueva creación. Y esta es la pregunta: ¿cómo se genera esa nueva creación en nosotros? ¿Por qué tantas personas que tienen a Cristo en su corazón no logran manifestar al Cristo en su corazón? ¿Qué fue lo que estuvo pasando? ¿Cómo es posible? Dice la Biblia que el que tiene a Jesús no peca. Eso es lo que dice la Escritura. Esto que les estoy diciendo, lo dice en el libro de Primera de Juan. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3. A ver, vamos a ir hasta ahí. Y vamos a ver algo que confronta mucho a la iglesia, pero que no se toma mucho en cuenta. Es decir, hemos diluido mucho lo que son los frutos. Dice la palabra: por los frutos los conoceréis. Esto es una palabra profética para saber cuáles son los principios espirituales, para tomar en cuenta quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Y empieza así hablando el apóstol. Dice: mirad qué clase de amor el Padre nos ha concedido, estoy hablando de la versión textual, que seamos llamados hijos de Dios. Escuchen, hijos de Dios. Y lo somos. Por esto no nos conoce el mundo, porque tampoco lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Empezamos a entender que el Hijo de Dios se va purificando a sí mismo porque Él es puro. Ahora dice, hay una cuestión que es muy importante entender. El versículo 4 dice: todo el que practica el pecado, también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y sigue diciendo: y sabéis que Él fue manifestado para que cargara los pecados, aunque en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Vuelvo a repetir, todo el que permanece en Él no peca. Todo el que continúa pecando no lo ha visto ni le ha conocido. Y sigue diciendo: hijitos, nadie os engañes. El que practica la justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado procede del diablo, pues el diablo peca desde un principio. A ver, el principio es este: recibiste a Jesús en tu corazón, no hay forma de que sigas practicando el pecado. La pregunta es: ¿por qué seguimos haciéndolo? ¿Cómo es posible que alguien pueda levantar su mano y quedarse con la idea de que Jesús está en su corazón? No hay peor solución que la que uno toma como verdadera y no termina resolviendo nada. Ejemplo, en una oportunidad yo estaba tratando de abrir una puerta de un consultorio y tenía un amigo que era cerrajero, estaba en la otra punta de la ciudad. Yo intenté abrir la puerta varias veces y no la pude abrir. Entonces agarro y llamo a un colega que trabajaba conmigo y le digo: vos dejaste la puerta mal cerrada, la cerraste de alguna forma rara, porque la puerta no abre. Y me dice: mira, es raro porque la puerta estaba bien. Entonces me dice: ¿por qué no probás y llamás a Leonel, que es un amigo, así viene a abrir la puerta? Es un cerrajero. Cuando él viene, lo primero que él hace es tomar la puerta, tirar para atrás y abrirla. Yo me quedé duro porque lo hice venir de la otra punta de la ciudad para que abriera una puerta que estaba abierta. Ahí aprendí algo. Cuando vos asumís que lo que entendías como solución lo hiciste mal, o sea, voy de nuevo. Cuando vos crees que una solución se va a aplicar al problema, la aplicás mal y no funciona, nunca más vas a volver a buscar en esa solución. Lo voy a explicar de esta manera. Muchas personas están buscando cómo resolver problemas en su vida y creen haber recibido a Jesús en su corazón y están buscando la solución en un montón de otros lados porque creen que tienen a Jesús en su corazón. Y esta es la gran pregunta: ¿realmente puede un hombre tener a Jesús en su corazón cuando en su vida se practica el pecado? Cuando en su vida no se manifiesta a Cristo, no hay una purificación continua hasta que Jesús sea manifestado. Porque fíjense que la Escritura dice que la purificación tiene como objetivo la manifestación de Cristo en nosotros. Entonces esta fue mi pregunta para con el cielo. Señor, ¿cómo es posible que tanta gente levante su mano, haya aceptado a Jesús en su corazón y aún así no siga manifestando a Cristo? Entonces empecé a entender cómo funcionaba la mente, el corazón,
Y Dios me empezó a hablar acerca de algunos de estos preceptos y de algunos de estos puntos espirituales. Déjenme explicarle esto rápidamente. ¿Qué son los deseos del corazón? ¿Y por qué muchas veces creemos tener a Cristo en nuestro corazón, pero la manifestación de nuestra vida habla de otra cosa? Fijémonos lo que dice la Biblia en este aspecto. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 17. Dice así: engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas, incurable. ¿Quién lo conocerá? Fíjate, es el planteo que está haciendo el profeta hablando de parte de Dios. ¿Por qué digo que está hablando de parte de Dios? Porque sigue diciendo, yo Jehová, yo escudriño el corazón y sondeo los riñones, para dar a cada uno conforme a su camino, conforme al fruto de sus obras. Fíjense, acá ha resumido un montón de cosas el profeta. Engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Muchas personas dicen, yo tengo a Jesús en mi corazón. ¿Cómo podés saber que está Jesús en tu corazón? Si dice la Escritura que el corazón es engañoso. Por otro lado, dice que el que escudriña los corazones es Jehová. Jehová, yo Jehová escudriño los corazones y los riñones, está hablando de la parte más profunda del cuerpo, para dar a cada uno conforme a su camino. ¿Por qué habla de camino? Aquí es donde necesitamos empezar a entender algunos principios espirituales. Todas las personas en Dios están plenas. Vamos al Génesis, vamos al primer Génesis. Se muestra la creación del hombre pleno en Dios. No quiero entrar en este tema porque es un tema bastante ya, muy hablado ya, pero quiero que recordemos los principios que funcionaban en el Edén, digamos. El hombre, dentro de Dios, tenía elementos que muchas veces hoy estamos buscando. El hombre en Dios, pleno en Dios, tenía seguridad, tenía propósito, tenía amor y tenía identidad. 4 elementos básicos, 4 dinámicas esenciales en la vida del hombre. ¿Y por qué digo esenciales? Porque vamos a empezar a ver que estos 4 elementos, la seguridad, el propósito, el amor y la identidad, le permiten al hombre poder funcionar socialmente según para lo que fue creado. Es decir, todos nosotros no fuimos creados solamente para estar adorando a Dios todo el tiempo y diciendo santo, santo, santo. O sea, estamos para estar adorando, pero digo, a veces nosotros nos constituimos personas pasivas en el reino, cuando en realidad Dios nos constituyó personas activas. Es decir, nos hizo, es decir, somos para hacer. No somos para hacer, somos para hacer. Y eso es muy importante que quede claro. Lo más importante del hombre es el ser. Pero este ser no depende de nosotros, este ser depende de Dios. Es Dios el que nos hizo. Por lo tanto, de la única cosa que nosotros nos tenemos que encargar, no es del ser, es del hacer. El hacer le da propósito al ser. Es decir, de nada sirve que yo sea carnicero y no venda carne. De nada sirve que yo sea médico y no ejecute la medicina. Lo que yo hago le da sentido a mi ser. De nada sirve ser hijo de Dios y no operar en el gobierno de Dios. ¿Para qué nos sirve ser hijo de Dios si no vamos a hacer las cosas que un hijo de Dios hace? En el principio, en el Edén, el hombre estaba pleno en Dios. Lo primero que tuvo el hombre fue la identidad. Dios lo hizo. Por lo tanto, tenía identidad. En esa identidad había amor. En ese amor había la identidad le da propósito y el amor le da seguridad. ¿Qué ocurre? Cuando el hombre peca, cuando el hombre cae del ámbito espiritual, toda una dinámica muy linda para charlar, cuando el hombre sale de la dinámica de Dios, del ámbito espiritual, él cae en un plano natural en el cual se encuentra sin esa cobertura que es Dios. Por eso el hombre se encuentra desnudo. ¿Desnudo de qué? El problema no era la piel, el tema es que él estaba desnudo de la gloria de Dios, él estaba descubierto. Por eso es que se siente desnudo, tiene miedo. Lo primero que le pasa al hombre cuando sale de Dios es que entra en pánico, entra en miedo. ¿Por qué? Porque ahora su corazón pierde estas 4 dinámicas que eran plenas en Cristo, eran plenas en Dios. Entonces, a partir de ese momento, aparece el hombre caído. Y el hombre caído, el hombre del primer Adán, el hombre que está entre la caída del hombre y la venida de Cristo, se manifiesta con 4 ámbitos que se pierden. ¿A qué me refiero? Aparecen elementos de ausencia. Uno no tiene elementos de ausencia si primeramente no existió algo. Es decir, yo no tengo necesidad de un tercer brazo. ¿Por qué? Porque nunca lo tuve. Entonces, si todos los seres humanos tuviéramos 3 brazos y yo tengo 2, yo diría, me falta un brazo, necesito un brazo más.
¿Por qué? Porque en algún momento lo tuve. O sea, el punto está en que la necesidad siempre aparece en la medida que haya habido ese elemento con anterioridad. Entonces resulta que en la medida que el hombre tenga seguridad, tenga propósito, tenga afecto y tenga identidad, cuando sale de Dios, se activa la necesidad de lo que había antes. Entonces ahora aparece en el corazón del hombre algo llamado necesidad. ¿Por qué? Porque en algún momento estuvo y ahora no está. Porque fue diseñado para funcionar con estas dinámicas y ahora no las tiene. Entonces resulta que el hombre tiene ausencia de seguridad, ausencia de propósito, ausencia de identidad, ausencia de amor y tiene por lo tanto necesidad de estas cosas. Esto es importante que quede claro. El hombre caído tiene falta de identidad, lo repito porque es importante que lo entiendas, son 4 elementos de los cuales voy a estar hablando. Tiene falta de identidad, tiene falta de seguridad, o sea, es inseguro, tiene falta de propósito, o sea, tiene despropósito, y tiene falta de amor, por lo tanto tiene percepción de ser rechazado. Miren de dónde viene. Cuando hay una necesidad, todo esto pasa en el corazón, Cuando hay una necesidad, aparece algo que se define como deseo. ¿Qué es el deseo? El deseo no es ni más ni menos que un objeto, un elemento, una idea que yo creo necesaria. Entonces, ¿cuándo aparece el deseo? Cuando hay una necesidad. Cuando hay necesidad, aparece un deseo. ¿Qué es el deseo? Bíblicamente, la palabra deseo se transcribe como concupiscencia, que son los deseos profundos. Es aquello que nos motiva. Quiero que me entiendas que el ser humano funciona en relación a deseos. Ejemplo, ¿cuáles son las 2 grandes motivaciones del hombre? Por un lado existe el placer, el deseo de placer. Y por otro lado existe la angustia, el deseo de evitar la angustia. Entonces siempre el hombre va a moverse a lo largo de la vida en esta dinámica, en esta psicodinamia de huir de la angustia para ir hacia el placer. Siempre va a funcionar así. Personalmente, en lo personal, yo entiendo a Dios como la manifestación máxima de gozo o placer, el goce del que muchos psicólogos, no me gusta mucho esto, pero el goce del que muchos psicólogos hablan, para mí es pleno en Cristo. O sea, para mí la máxima manifestación de gozo está en Dios. Y la ausencia de Dios, llámese el infierno, es la máxima manifestación de angustia. Entonces el hombre tiene como tendencia natural huir de la ausencia de Dios para ir hacia Dios. Ese es el camino natural del hombre. Pero cuando está sin Cristo pierde el norte, no sabe dónde está ese goce y empieza a desarrollar una búsqueda desesperada de esto. El hombre tiene deseos de seguridad, tiene deseo de propósito, tiene deseo de amor, tiene deseo de identidad. Lo desea porque lo necesita, porque antes lo tenía y ahora no, ahora lo desea y va a hacer todo lo posible por buscarlo. Pero, paréntesis, a esta altura, lo que está pasando en tu corazón, vos no lo sabés, ni yo. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón del hombre. Y el único que escudriña esto es Dios. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Resulta que hay otro elemento creado por Dios a disposición del hombre que se define como mente. ¿Qué es la mente? La mente, yo lo he entendido como la guardiana del corazón, la que organiza la vida para que el corazón sea satisfecho. La mente es algo así como el guardaespaldas de cuidar el corazón, de cuidar y satisfacer los deseos que operan en el corazón. En realidad la mente tiene muchos estratos, ahí entra mi campo, el campo de la psicología, el campo de entender las dinámicas mentales, los recursos psíquicos, pero es un campo almático, es un campo cuantificable, porque vos podés observar, vos podés entrar dentro del proceso del análisis. La mente es una decodificadora de lo espiritual a lo natural. Al corazón yo lo veo como espíritu, lo veo como una dinámica espiritual. A esta altura trata de no poner el pensamiento griego en esto. ¿Qué es el pensamiento griego? ¿Dónde está el corazón? No entremos en esa dinámica. El corazón está en el espíritu, está en el alma, está en el cuerpo.
no entremos en esa dinámica porque se complicaría mucho poder entender el funcionamiento. Lo que nosotros necesitamos es comprender, a los fines de revelación, comprender la funcionalidad. No tanto la ubicación anatómica, porque ese es otro elemento. Entonces tenemos que la mente es la guardiana del corazón. Y empezamos a operar de esta manera. Vos te vas a encontrar con que en el mundo hay 4 tipos de mentalidades. La mentalidad del inseguro, la mentalidad del que tiene mentalidad rechazado, la mentalidad del que no tiene propósito y la mentalidad del que le falta identidad. Entonces te vas a encontrar con que el que tiene una falta de identidad, que se manifiesta mucho más por esto, su mentalidad va a ser la de estar buscando todo el tiempo dónde él tiene que realizarse. Te vas a encontrar con que buscan muchas religiones, con que van por diferentes lugares, con que están buscando todo el tiempo diferentes trabajos. Se identifican en su soy con su hacer. Entonces dice, bueno, yo soy médico. En realidad no sos médico. En realidad vos sos hijo de Dios que ministra la medicina. Son 2 cosas diferentes. Porque el ser no lo define el hacer, ¿sí? El hacer es definido por el ser. Entonces lo que vos haces no sos. Vos haces lo que sos. Espero que se entienda este concepto porque es fundamental entenderlo. Parece un trabalengua, pero todo empieza del ser. Y desde el ser vos terminás haciendo. Te tenés que concentrar en el hacer. Hacés lo que sos. El que tiene falta de identidad no sabe quién es, por lo tanto no sabe qué hacer. Y vos lo vas a ver que hace de todo porque no sabe quién es. Esa es la persona que está en la iglesia, que no sabe si es apóstol, profeta, pastor, no sabe dónde se va a ubicar. Él necesita, como también tiene una necesidad de aprobación, una necesidad de afecto, una necesidad de ser aceptado, él va a encajar en cualquier lado, va a tratar de hacer cualquier cosa. Por supuesto que nunca se ve satisfecho, porque ninguna de estas necesidades pueden ser satisfechas si no vuelven al original. El original es Cristo. Entonces hasta acá tenemos que la mente va a intentar satisfacer los deseos del corazón y va a desarrollar mentalidades diferentes. Mentalidades que se movilizan dentro de la iglesia misma. ¿Cómo funciona el tema? ¿Cómo es posible que si Cristo vino a ese corazón no sea satisfecho y esa mentalidad no cambie? Porque hay personas que siguen siendo violentas, porque hay personas que siguen consumiendo pornografía, porque hay personas que siguen, no sé, desarrollando una mentalidad de miseria, de pobreza, de ansiedad, de temor. Si tienen a Cristo en su corazón, la mentalidad tendría que ser diferente. Si Jesús está en su corazón, la mente tendría que dedicarse a otra cosa. Lo voy a explicar de la siguiente forma. Resulta que el corazón está en la búsqueda continua de estos deseos que tiene, deseo de lo que ya les he manifestado. Entonces está buscando por todos lados cómo resolverlo. La mente que está trabajando para cómo resolver esto, un día pasa frente a una congregación y se encuentra con que afuera dice, en el día de hoy, noche de milagro, noche de sanidad, pare de sufrir. La mente está justamente buscando eso para el corazón. Entonces dice, esta es la solución. La mente dice, la solución es este Jesús que están predicando, porque este Jesús que están predicando le va a satisfacer su necesidad, su identidad, su búsqueda de propósito. Lo va a satisfacer, claro, la mente lo entiende y la mente dice, yo quiero a Jesús. Ahora, ese Jesús que la mente jala es un Jesús ideal, es un Jesús logos, es un Jesús de letra, lo trae a la mente, lo cognitiviza, lo entiende, lo racionaliza, lo estudia, hace fuerza para que entre, pero en realidad la mente todavía sigue buscando satisfacer el deseo del corazón. El corazón va a ir en búsqueda de su deseo. Por eso va a ocurrir que de repente, teniendo a Cristo en su corazón, llámesele mente, su deseo busca el objeto de placer. Entonces va a tener a Dios por un lado porque mentalmente sabe lo que dice la Biblia, mentalmente se está dirigiendo hacia Dios, mentalmente y con la carne, con el antiguo, acá entra la palabra antiguo pacto, el nuevo pacto, con la antigua naturaleza, con la naturaleza humana, con la naturaleza caída, busca servir a Dios. Ese es el Romanos 7, esa es la palabra de muerte para el hombre, porque tiene una palabra de vida que no la puede alcanzar, pero en su corazón en realidad está deseando lo que le genera placer, seguridad, propósito, identidad. Por eso con toda la letra, con todo el esfuerzo, con toda su naturaleza humana, busca a Dios, mientras su corazón va a empujarlo a pecar. A eso se le llama concupiscencia, el deseo, y eso se le llama iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Iniquidad es el camino torcido.
Escuchen, iniquidad no consiste en los pecados de mi padre. Yo no tengo que, para resolver el problema de iniquidad, no tengo que estar mirando el pecado de mi padre. Tengo que estar mirando cuál fue el deseo del corazón de mi padre sobre el cual él transitó para pecar. Porque cuando identifico el deseo del corazón de mi padre, yo puedo identificar cuál es el camino que estoy haciendo. Resolver el problema de iniquidad es enderezar el camino, no resolver el problema de pecado, resolver el problema del deseo de tu corazón que te lleva por un camino diferente y te impulsa a pecar. Eso lo dice el libro del libro de Santiago, cuando dice, de su propia concupiscencia fueron seducidos y atraídos, de sus propios deseos. El hombre es tentado cuando de su propio deseo es seducido y es desviado desde esa fuerza. Ahora esta es la pregunta. ¿En qué consiste que Jesús entre en mi corazón? Consiste en generar en nosotros una nueva naturaleza. Cuando Jesús entra verdaderamente en el corazón del hombre, se produce en nosotros lo que definimos como el espíritu del Hijo. Dice que entra en nosotros el espíritu de adopción. Eso se gesta en el corazón y la mente es transformada. Por eso dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Porque ahora esa mente está intentando satisfacer los deseos de ese Cristo que opera en nosotros. Esa es la nueva naturaleza. Nosotros, el verdadero evangelio, la verdadera conversión, no consiste en recibir a un Cristo mental, consiste en engendrar una nueva naturaleza. Un hombre que tiene la naturaleza de Cristo en su corazón no tiene problemas para seguir a Dios, no le es pesado dejar de pecar. No tiene que estar tentándose. Si peca, peca por inmaduro, peca porque todavía se está purificando hasta que Cristo sea manifestado. Y no tiene problema en decir, eso no lo puedo hacer más. Pero la persona que está lidiando con el pecado, que está diciendo, ay, ¿cómo me cuesta esto? ¿Cómo me cuesta obedecer? ¿Cómo me cuesta sujetarme? ¿Cómo me cuesta ser obediente? ¿Cómo me cuesta? El cómo me cuesta es porque lo estás haciendo desde la naturaleza antigua, intentando seguir los parámetros de justicia. Y ese es el antiguo pacto. Escuche, iglesia, ¿qué es el antiguo y el nuevo pacto? Muchas personas asumen que el antiguo pacto está relacionado al Viejo Testamento y el nuevo pacto al Nuevo Testamento. No es así. La palabra nuevo pacto a la que se refiere 2 de Corintios, cuando dice de que nosotros somos ministros del nuevo pacto, la palabra no significa neo. La palabra significa kainos, que significa la naturaleza de Dios. El nuevo pacto es el pacto establecido desde la naturaleza de Dios. El antiguo pacto es el pacto establecido desde la naturaleza del hombre. No es nuevo y viejo, es naturaleza del hombre, antiguo pacto, naturaleza de Dios, nuevo pacto. Es por eso que cuando vos te metés en guerra espiritual y lo haces desde el antiguo pacto, lo haces intentando satisfacer profecías, intentando satisfacer actos proféticos desde el antiguo pacto, no vas a proceder en justicia porque tu corazón va a seguir pecando. ¿Cómo desarrollamos a Cristo en nosotros? Necesitamos entender el Evangelio. Y el Evangelio no es un mensaje. El Evangelio es la naturaleza de Dios en nosotros. Ese es el Evangelio. Cuando Cristo se forma en nosotros, vos no tenés necesidad de satisfacer los deseos de la carne. Eso lo dice el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16. Andad en el Espíritu y no tendrás necesidad de satisfacer los deseos de la carne. Pasaje mal leído por la Biblia, la versión Reina Valera, donde dice andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Son como dos órdenes contradictorias. Porque por un lado te dice que andes en el Espíritu y por otro lado te da órdenes en la ley para que cumplas, no satisfaga los deseos de la carne. Es contradictorio, ¿no? La versión textual, la versión de la Reina de las Américas, te va a hablar de que si andás en el Espíritu no vas a tener necesidad, no tenés deseos de satisfacer los deseos de la carne, porque ahora tenés un solo deseo, tenés a Cristo. La verdadera conversión es cuando Cristo se manifiesta en nosotros. Ahora, ¿cómo sabemos cuando hemos nacido de nuevo? ¿Cómo sabemos cuando Cristo se está manifestando en nosotros? Por los frutos. Por los frutos los conoceréis. Y yo no puedo hablar de que una persona después de 30 años en una iglesia tenga el orgullo de decir, bueno, yo tengo a Cristo en mi corazón y hizo un montón de cosas y yo tengo a Cristo. En realidad lo que tenés es mucha ley. Y no está mal, porque te recuerdo que te va a hacer falta, porque Jesús vino a cumplir la ley. Ahora vos tenés dos formas de transitar la ley. O con tu antigua naturaleza,
o con la naturaleza de Cristo. Esas son las dos formas de transitar la ley. La ley la vas a transitar porque la ley pertenece al reino. O sea, no es un invento. Pero vos tenés dos formas de caminar la ley. Jesús dijo, hey, no lo lograron hacerlo de eso, no lo lograron a su manera. Déjenme que yo nazca en ustedes, que yo sea ustedes, que ustedes y yo seamos unos, que mi mente sea la que dirija la forma de vida de ustedes. Esa es la naturaleza de Jesús. A partir de ese momento yo creo en la sanidad interior. A partir de ese momento yo creo en la profecía, creo en la guerra, creo... A partir de la nueva criatura. No la puedo concebir desde una antigua naturaleza. Por eso hay gente que tiene un mensaje híbrido. Un mensaje que habla de cuestiones de reforma cuando en realidad lo manifiesta desde la antigua naturaleza, desde el esfuerzo de la humanidad. Por cumplir parámetros. Oigan, no es pesado al Hijo de Dios, no le es pesado dejar de pecar. Es como que a un perro le sea difícil ser perro. Es como que a un gato le sea difícil maullar. Está en su naturaleza. Está en la naturaleza del Hijo de Dios seguir a Dios. Está en la naturaleza del Hijo de Dios seguir la justicia. Si Cristo está en vos, si Jesús nació en vos, no hay forma de escaparle a esto. Porque el Espíritu que hay en vos clama, Abba, Padre. Y el Padre busca al Hijo que sos vos, porque ahora el Hijo y vos sos uno. Y se cumple la palabra que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. En eso consiste la conversión y el verdadero mensaje del Evangelio es a Cristo naciendo en vos. Pero para esto tiene que haber una muerte, para esto tiene que extinguirse la antigua naturaleza que operaba en tu vida. Y para esto es necesario que sea Dios el que ministre esto. Sé que es un tema muy amplio, estoy finalizando, quiero bendecirles y animarles a que cada uno de nosotros hagamos una oración delante de Dios y que pueda decirle a Dios, Señor, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad. Examina mis riñones, decía David. Era un hombre entendido en estos asuntos. David decía, yo no sé lo que hay en mi corazón. Examíname, Señor, y ve si hay en mí camino de perversidad. A partir de acá, la autoconfrontación tiene sentido. Muchas personas hacen autoconfrontación sin entendimiento de la nueva naturaleza. Lo hacen desde la antigua naturaleza, intentando con su esfuerzo, con sus logros, tratando de satisfacer a su corazón, de que no lo rechacen, no lo expulsen, no lo abandonen, de que pueda ejecutar bien un ministerio. No estamos pendientes de ejecutar bien un ministerio, no. Estamos pendientes de satisfacer el corazón de Dios. Mi deseo es Dios, porque en mí habita el Hijo y el Hijo desea al Padre. A partir de ahí, todo es nuevo. Espero haber sido claro. Es un tema que me gusta darlo muchísimo y quizás me pongo eufórico y fui muy rápido. Les pido perdón si ha sido así. Pero para mí este es el mensaje más importante que la Iglesia de Cristo necesita oír, a partir del cual construir todo lo demás. Cristo, la nueva naturaleza. Quiero orar por ustedes. Quiero orar en el nombre de Jesús para que cada una de sus vidas en esta hora tenga la revelación de cuál es la naturaleza de Cristo en nosotros. Que no se suelte esta palabra como una enseñanza, no es algo que puedas beber desde la mente. En esta hora, en el nombre de Jesús, las palabras que estoy soltando sean espíritu en tu vida y solo el Cristo viviente se geste en tu vida. En el nombre de Jesús, que Jesús nazca en tu corazón con una nueva naturaleza, derribando todas las antiguas obras de Satanás. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, nos vemos. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar del otro lado. Paz.